Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Laci Peterson. Lo que le pasó a Laci técnicamente está resuelto a los ojos de la mayoría de las personas. Sin embargo, exactamente cómo ocurrió sigue siendo un misterio. Si quieren ver más casos, ahí arriba en like que está en pantalla les dejo una lista de reproducción y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ella era Laci Denise Rocha de Peterson. Nació el 4 de mayo de 1975 en California, Estados Unidos. Laci nació en la ciudad de Escalón, en el estado de California. Sus padres eran Sharon y Denise Rocha. Además, tenía un hermano mayor llamado Brent y una media hermana llamada Amy. Los padres de Laci tenían una granja, por lo que su infancia se vio rodeada de plantas, animales y muchas actividades al aire libre. Después de un tiempo de estar juntos y tener a su hija, Sharon y Denise se divorciaron cuando Laci todavía era una niña, y tanto ella como su hermano se fueron a vivir con su madre a la ciudad de Modesto, aunque seguían visitando la granja de su padre los fines de semana. La madre de Laci poco después se puso en pareja otra vez. La familia describía a Laci como una niña muy carismática y divertida que solía agradarle mucho a la gente. Además, la veían como una persona muy decidida. Si ella quería hacer algo, simplemente lo haría, sin cuestionarse la opinión de otras personas. Además, era muy insistente. Asistió a la escuela secundaria Downey High School, la cual pasó sin mayores problemas. Durante esta etapa hizo varias actividades extraescolares, así como también una gran cantidad de amigos. Poco más podemos decir de esta etapa. Laci hacía lo que cualquier adolescente haría. Salía con sus amigos, asistía a fiestas, cosas normales de adolescente. Luego de terminar la secundaria en el año 1993, entró a la California Polytechnic State University, donde estudiaría horticultura ornamental. Es durante esta etapa universitaria que conoce a Scott Peterson, su futuro marido. Peterson, que también asistía a la universidad, trabajaba en una cafetería llamada Pacific Café, a la cual Laci asistía frecuentemente. Ella era el tipo de persona a la que le gustaba tomar la iniciativa, como dije en un principio, así que hizo el primer movimiento y le dio su número de teléfono a Peterson. En realidad se lo dio a un compañero suyo para que se lo dé a él. Entonces Peterson creyó que todo esto era simplemente una broma y tiró el papel a la basura. Pero Laci volvió, y ahí se dio cuenta de que esto era en serio. Y es entonces que ambos comienzan una relación. Antes de seguir con la historia, hablemos un poco de Scott Peterson. Peterson nació el 24 de octubre de 1972 en San Diego, California. Es hijo de Arthur Lee Peterson y Jacqueline Latham. Es el único hijo en común de esta pareja, pero además tiene 6 medio hermanos. La infancia de Peterson fue bastante normal por lo que sabemos, es decir, no tenemos ningún dato extraño, por lo tanto no hay ningún hecho destacable que pudiese generarle un trauma. O al menos no hay nada de lo que sepamos. Desde que era adolescente comenzó a interesarse por el golf. Aprendió a jugar gracias a su padre. También tenía otras aficiones como la pesca y la caza, pero sin dudas el golf era lo más importante. Luego de un tiempo de práctica, unos años, Peterson ya era capaz de vencer a su padre con tan solo 15 años. Luego de graduarse de la secundaria en 1991, se anotó en la Universidad de Arizona, donde había recibido una beca parcial de golf. En esta época, Peterson compartió equipo con Phil Mickelson, que hoy en día es uno de los jugadores más reconocidos de golf en la historia. Peterson tenía el sueño de convertirse en un jugador profesional también, pero en un momento tuvo problemas con el entrenador del equipo, que luego de una fuerte discusión terminó sacándolo del mismo. También hay algunas fuentes que dicen que Peterson no era tan bueno como para formar parte del equipo y que por eso no pudo mantener la beca, aunque esto podría ser algo que dice la universidad para no tener registros de él. Luego de su corta estadía en la Universidad de Arizona, pasó a la Universidad Pública de Cuesta, donde también participó del equipo de golf. Pero es después de un año en este lugar y tal vez afrontando que su sueño de convertirse en jugador de golf profesional estaba un poco lejos, se cambió a la California Polytechnic State University
para estudiar agricultura empresarial. Para mantener sus estudios comenzó a trabajar en la cafetería Pacific Cafe, donde, como ya mencionamos, conoció poco después a Lacey. La relación se consolidó bastante rápido. La madre de Lacey cuenta que apenas unos pocos días después de conocer a Peterson, ella la llamó y le contó que conoció al hombre con quien se iba a casar. Así que podemos decir que Lacey estaba bastante convencida de todo esto. Luego de salir durante 2 años, finalmente se casan en agosto de 1997. Para el 1998 ambos estaban graduados. Lacey consiguió trabajo y Peterson abrió un bar con temática de deportes. Al principio al bar no le iba muy bien, pero con el tiempo logró acomodarse. Todo parecía ir fantástico en el matrimonio. Para el 2000 ya tenían planes de formar una familia. Es por esto que decidieron vender el bar y con ese dinero se mudaron a Modesto, donde comprarían una casa grande con espacio suficiente para poder criar hijos ahí. Llevaban una vida buena casados y con un futuro que parecía brillante. O tal vez no. No todo era como aparentaban, ya que se pudo saber que Peterson había tenido relaciones extramatrimoniales con al menos una mujer para ese entonces, aunque se sospecha que pudo haber sido más de una. Sin embargo, la pareja seguía con su plan de formar una familia. Lacey consiguió un empleo como maestra sustituta en la nueva ciudad y Peterson consiguió empleo en una empresa de fertilizantes. Para junio del 2002, la pareja se enteró de que Lacey había quedado embarazada. Esto puso muy feliz a ambos, a toda la familia, o tal vez a Peterson no tanto. Habían intentado durante 3 años tener hijos y ella, evidentemente, así como su familia, estaban muy emocionados. Sin embargo, Scott no parecía muy cariñoso con la idea. No quería siquiera sentir al bebé en la panza. Las pataditas que daba, no quería, a pesar de haber estado intentando por tanto tiempo. Es bajo este contexto que pasamos entonces al día de los hechos. Una aclaración es que esta reconstrucción de los hechos está basada en los testimonios de las últimas personas que vieron a Lacey con vida y de su marido. El tema con su marido es que la veracidad de su testimonio está puesto muy en duda. Es así que todo comienza el 23 de diciembre del 2002. Lacey, quien ya estaba embarazada de 7 meses y medio, y Peterson fueron al local de su media hermana Amy a cortarse el pelo. Lo más destacado de ese día fue que Peterson le dijo a Amy que no pasaría la cena de Nochebuena con la familia, ya que tenía un torneo de golf ese día. Luego de que ambos se fueran, fue la última vez que alguien vio a Lacey con vida, además de su esposo. Al día siguiente, según cuenta Peterson, se levantó temprano y alrededor de las 9 de la mañana se fue a pescar, a Berkeley Marina. Cuando se fue, Lacey todavía estaba en la casa. De vuelta, según él. Cuando regresó de pescar a eso de las 5 de la tarde, notó que su esposa no estaba por ninguna parte. Comenzó a llamar a la familia de Lacey para ver si alguien la había visto, pero nadie sabía nada de ella. Luego, hay 2 versiones sobre quién dio aviso a la policía. Una dice que fue el propio Peterson, la otra que fue el padrastro de Lacey. Como sea, cerca de las 8 de la noche, la policía arriba a la casa de Peterson para iniciar las investigaciones. La última vez que se la vio había sido al pasear a su perro a las 10:30 de la mañana, es decir, la mañana del 24 de diciembre. O eso es lo que parecía según algunos testigos. Un tiempo después se descubrió que era otra mujer embarazada paseando a otro perro. Así que ni siquiera podían estar seguros de que Lacey haya estado viva esa mañana. Lo primero que hizo la policía al llegar fue inspeccionar un poco la casa. Allí encontraron que todas las pertenencias de Lacey estaban en un bolso en su ropero. Las llaves, su billetera, sus anteojos, el auto de Lacey también estaba en la entrada. Luego le hicieron una entrevista a Peterson para que contase los detalles. Él contó que se levantó temprano y se fue a pescar y que cuando volvió a su casa su esposa ya no estaba. Desde esta primera entrevista la policía notó que la actitud de Peterson era un poco rara. Si bien cada persona reacciona diferente a situaciones como esta, la policía notó que Peterson estaba muy calmado, displicente y hasta casi soberbio. Además, les daba la sensación de que no estaba muy interesado o no tenía curiosidad por saber sobre su esposa. Tenía una actitud como si ya supiera lo que había pasado. Si bien no fue considerado como sospechoso oficialmente desde un principio, la policía sí tenía ciertas sospechas sobre él, especialmente porque era el marido y porque era la persona más cercana a ella, además de la última persona en verla con vida, lo cual es típico en estos casos. Mientras tanto, inició inmediatamente la búsqueda de Lacey. No cabió en ningún momento la posibilidad de que se haya ido por su propia voluntad. Según el esposo, Scott la había llamado 3 veces y en ninguna de ellas atendió, así que le
dejó un mensaje de voz. El mensaje era bastante cariñoso y terminaba con un "te amo, te veo en un rato". Scott dijo que apenas llegó a la casa vio al perro dando vueltas e intentó llamar a su esposa, pero no la encontró por ninguna parte. Entonces Scott decide que iría al lavadero de la casa, se sacaría la ropa y la lavaría. Agarró pizza de la heladera y empezó a comer, como si nada pasara. Después de esto llamó a la madre de Lacey para preguntarle si estaba ahí. Lo raro es que cuando le dijo que no, él inmediatamente concluyó que estaba desaparecida. ¿Por qué? Para ese momento no había llamado a nadie más. Ni él, ni la madre de Lacey, nadie había llamado a nadie como para decir que había desaparecido. Ni a sus amigas, ni a otros familiares. A nadie. Después de eso, la madre de Lacey sí llamó a más personas, increíblemente preocupada por lo que estaba pasando. Porque, según su esposo, no estaba en la casa, el perro estaba dando vueltas, es decir, estaba ausente, no contestaba llamadas, nadie sabía dónde estaba. La buscó en diferentes lugares, incluyendo tachos de basura, pensando en la terrible posibilidad de que pudiera estar ahí. Sin embargo, Scott estaba bastante tranquilo. Como Lacey desapareció o pareció desaparecer para Nochebuena y encima estaba embarazada, la comunidad se movió rápido, conmovida por la historia, para encontrar a esta mujer. Había flyers por todas partes, carteles, gente intentando encontrarla activamente. Se formaron grupos de búsqueda que buscaron por zonas cercanas y alrededores. También se buscaron testigos que hayan visto a Lacey por última vez. Durante estas primeras investigaciones no se logró demasiado, pero mientras más información se tenía del caso, mayores eran las sospechas sobre Peterson. El hecho de que un día antes de la desaparición de su esposa haya dicho que tenía un torneo de golf y el otro día, en vez de ir a jugar al golf, haya ido a pescar, era raro. También lo era que hubiese inconsistencias en sus declaraciones sobre lo que hizo el día de la desaparición. En ese momento, de todos modos, era primordial darle atención a la mujer que había desaparecido, porque estaba a punto de dar a luz, así que era de vital importancia que donde estuviese se le diera el cuidado que necesitaba. El caso rápidamente se volvió muy popular, todos los medios hablaban de él y traían todas las novedades a la pantalla. La mayor controversia llegó cuando, unas semanas después de la desaparición, una mujer llamada Amber Frey fue a dar su testimonio a la policía. Amber contó que había conocido a Peterson el 20 de noviembre, un mes antes de la desaparición aproximadamente, y que comenzaron una relación, pero que ella no sabía que Peterson estaba casado, ya que él le había dicho que estaba soltero. Pero luego de 2 semanas comenzó a sospechar de que él en realidad era casado, y cuando lo confrontó, este le dijo que le había mentido y que en realidad era viudo, que su esposa había fallecido hacía poco. Esto hizo que las sospechas sobre Peterson aumentaran nuevamente, ya que hasta ese momento él y Lacey eran el matrimonio perfecto. Y para todo el mundo que los rodeaba, para todas las personas que los conocían, él era incapaz de hacerle algo a ella. Y justamente el que la hubiese engañado contradecía lo que todos creían. Parece ser que mientras todos estaban en la vigilia recordando a Lacey y esperando que vuelva a casa, Scott estaba hablando con su amante por teléfono diciéndole que estaba en Europa, cerca de la Torre Eiffel. No solo eso, sino que también se encargó hasta cierto punto de que la prensa no lo viera ni por un segundo. Cada vez que podía, sacaba todas las fotos en las cuales estuvieran él y Lacey juntos, cosa que resultaba bastante sospechosa, aunque después de escuchar que tenía una amante, era bastante obvio por qué lo hacía. De hecho, los únicos momentos en los que apareció en cámara para la tele fue para defenderse de las acusaciones de que tenía algo que ver con el crimen, es decir, solamente apareció una vez que se tuvo que defender. Y la defensa ante la televisión, la verdad que tampoco fue muy buena. Más que conmocionado por la situación, se lo veía un poco tranquilo. Intentaba ponerle emoción, pero definitivamente se notaba que estaba actuando. O al menos parecía muy deshonesto. Are you afraid police will arrest you? No, I know there's no basis. I mean, I had nothing to do with their disappearance. So there's no possible evidence or anything like that. La novia con la cual engañaba a su esposa no sabía absolutamente nada. De hecho, se mostró conmocionada por la historia una vez que se enteró. Dio su testimonio ante la prensa, colaboró con los policías, con los investigadores para poder juntar más pruebas con respecto al caso y dejó el tema ahí. Ella era una madre soltera, había conocido a Scott a través de un amigo,
Pensó que todo estaba bien, pensó que este hombre era de confianza. Ella desde el principio no tuvo nada que ver con el crimen, no sabía lo que estaba pasando. Y no fue la única, Scott tuvo muchas otras novias. Lo que hacía sospechar en realidad ni siquiera era que tuviera novias, que engañara a su esposa era una cosa, pero que en el medio mintiera acerca de su vida y no soltara todo para preocuparse sobre la desaparición de la persona con la cual estaba por tener un bebé. Eso era lo raro, ya que incluso si no la quería de la misma manera que antes, cualquier persona colaboraría ante un posible crimen. Pero por más sospechas que se tenían, no había ninguna evidencia o prueba suficiente para poner a Peterson como sospechoso. Además, no se sabía qué había pasado con Lacey. No había rastros de ella y las investigaciones no daban muchos resultados. Uno de los testigos encargados del caso supo que Scott tenía un lugar donde guardaba su bote y algunas otras cosas. Una bodega, digamos. Entonces ambos fueron a este lugar para ver qué estaba pasando, qué podría haber dentro, si era sospechoso. Y lo primero que dijo Scott una vez que llegaron fue que no había luz, que estaba cortada desde hacía un tiempo. Entonces el detective que lo acompañó le dijo, bueno, abramos las puertas manualmente y vamos a ver ese bote. Él quería ver el bote que había usado el día que ella desapareció. El oficial entonces entra, ve el bote, todo está tranquilo, no hay ningún cuerpo ahí, y después llama a la compañía de luz para preguntar cuándo se había cortado la luz en el área. Es entonces que él se da cuenta de que le estaban mintiendo, porque desde la compañía de luz le dijeron que no hubo ningún corte ahí. Por lo cual lo más probable era que Scott estuviese intentando atrasar toda la búsqueda de pruebas. Scott había sido cooperativo desde el primer momento, pero una vez que se le nombró el test de polígrafo solamente para sacar todas las dudas, dijo que no lo iba a hacer. Tampoco le había contado a nadie que tenía un bote ni cuándo lo había comprado, lo cual lo hacía un poco más sospechoso porque ¿por qué no se lo contaría a nadie? Scott Peterson decía cosas muy extrañas, pero además dijo que le había dicho a Lacey lo de su amante, cosa que claramente era una mentira. Lacey hubiese comentado esto con sus amigas, su familia, con alguien. Sin embargo, jamás se lo dijo a nadie, por lo cual claramente no había un acuerdo. Esta es una de las varias mentiras que dijo durante la entrevista en la televisión que hizo para defenderse. Mentiras bastante tontas realmente porque se comprobaba fácilmente que no eran verdad. Y así fueron pasando los meses hasta que finalmente, el 13 de abril del 2003, una pareja que estaba paseando a su perro encuentra en el área de la bahía de San Francisco, cerca de donde Scott había estado pescando, el cuerpo de un feto en estado de descomposición, con el cordón umbilical todavía agarrado al cuerpo. Cuando la policía fue a investigar la zona al día siguiente, encontraron además el cuerpo de una mujer embarazada. También estaba en estado de descomposición y le faltaban algunas partes del cuerpo. Luego de 5 días, los exámenes de ADN determinaron que efectivamente estos cuerpos eran Lacey y su hijo, a quien iban a llamar Connor. Inmediatamente después de confirmar la identidad de los cuerpos, la policía fue a detener a Peterson como sospechoso por el asesinato de su esposa y su hijo. Lo curioso es que cuando fueron a detener a Peterson, se había teñido el pelo, dejándose la barba y había cubierto su auto de calcomanías. Parecía que no quería que lo identificasen. En su auto se encontraban elementos sospechosos como por ejemplo una gran cantidad de dinero en efectivo, $15,000, Viagra, equipo de camping, muchas prendas de ropa, 4 teléfonos celulares y la licencia de conducir de su hermano. Todo esto hizo sospechar a la policía de que Peterson estaba preparándose para huir. Peterson entonces fue puesto bajo arresto a la espera del juicio. Era una de las personas más odiadas en ese momento. Lo obvio era que intentaba huir. Imposible que no tuviese nada que ver con el crimen. La gente lo esperaba en todas partes y no podían permitirse que la justicia lo dejara libre. Scott Peterson era defendido por Mark Geragos, un abogado defensor de estrellas, partícipe de muchos juicios muy conocidos y claramente el que fuese defensor de este hombre era increíble. Además de Scott, ha representado a Winona Ryder, Michael Jackson, Chris Brown, Colin Kaepernick, entre los más conocidos. Lamentablemente las pericias forenses no arrojaron muchos datos debido al avanzado estado de descomposición. No se pudo determinar la causa ni la fecha de la muerte. Se encontraron varias lesiones en ambos cuerpos, pero no se podía determinar si estas eran de antes o después de muertos. También algunos especialistas tenían la teoría de que el feto estaba en menor grado de descomposición, ya que estuvo protegido por el útero durante un tiempo, hasta que finalmente se desprendió del cuerpo de su madre. Si bien los cuerpos no aportaron muchas pruebas significativas, las
fiscalía no tenía dudas de que Peterson era el culpable y creían tener las pruebas suficientes. Es entonces que Peterson fue llevado a juicio, el cual comenzó el 1 de junio del 2004. El juicio fue cubierto por los medios debido a la gran relevancia que había tomado el caso. Duró alrededor de 5 meses. Por parte de la defensa, Peterson se declaró inocente y la mayor parte de la estrategia se basaba en un testigo clave del cual hablaremos en unos minutos. Por su parte, la fiscalía sostenía que Peterson había asesinado a su esposa la noche del 23 de diciembre y que luego fue a arrojar el cuerpo al día siguiente. Todo esto explicaría por qué repentinamente cambió los planes de jugar un torneo de golf a ir a pescar. Los motivos, según la fiscalía, eran que Peterson estaba cansado del matrimonio y quería regresar a su vida de soltero, pero que estar divorciado y con un hijo serían un obstáculo para él. Una de las mayores pruebas que tenía la fiscalía era un cabello que se encontró en el bote de Peterson, que según pruebas hechas por el FBI pertenecían a Laci. Esto indicaría que el cuerpo de Laci estuvo en el bote. La defensa refutaba esta prueba diciendo que los análisis no eran confiables y que no podían determinar con exactitud si ese cabello pertenecía o no a Laci. Lo que decía la defensa era que Laci había sido secuestrada mientras paseaba a su perro, cosa que ya vimos no era cierta. Pero además, enfrente de su casa se había cometido un robo por esas fechas. Sus vecinos no estaban en la casa ya que se habían ido de vacaciones a Los Ángeles. Entonces la defensa comenzó a decir que estas personas que estaban robando también podrían habérsela llevado a Laci, quizá porque era una testigo, quizá vio algo y decidieron impulsivamente llevársela. Las demás pruebas estaban basadas en los testimonios de los testigos y en la rara conducta de Peterson durante las investigaciones. Algunas que ya hemos visto, como el repentino e inesperado día de pesca, las relaciones extramatrimoniales, las incongruencias en sus primeros testimonios, el hecho de que cuando fue capturado parecía tener todo armado como para huir, todas esas cosas. Así como también nuevas pistas aportadas por las investigaciones, como el hecho de que apenas unos días después de la desaparición de su esposa, Peterson contrató canales pornográficos. Que de vuelta, ante estos hechos no hay actitudes buenas o malas particularmente porque cada uno toma las cosas a su manera, pero eso es bastante raro, aunque también es bastante privado. Otra de las cosas raras es que Scott, antes de irse de pesca, buscó las corrientes de ese día. Según él, era justamente para pescar, aunque otros lo veían como algo que haría una persona intentando saber qué pasaría si se tiraba un cuerpo ahí ese día y a dónde iría a parar. En la misma computadora se había encontrado en el historial búsquedas de flores y otras cosas de jardinería que parecían más de Laci. Lo más seguro era que fuese Scott pretendiendo ser ella, para tener esa excusa de que para ese entonces ella seguía estando viva y que definitivamente a él no le daban los tiempos. Se creía también que Scott había hecho unas anclas, es decir, unas piezas pesadas para atar a su esposa, y que así su cuerpo se hundiera. Además, la defensa era que no se podría hundir un cuerpo con unas pesas de 40 kilogramos según lo que se estimaba. Entonces, la otra opción era que simplemente los ladrones la llevasen hasta Berkeley Marina a propósito para tirarla ahí, tal vez incluso para inculpar a Scott. También se vio el testimonio de la empleada doméstica, que contó que había limpiado la casa en esos días, que para esto usó un determinado producto de limpieza. Pero los investigadores dijeron que el día que fueron a la casa había un fuerte olor a otro tipo de producto, es decir que el piso había sido limpiado otra vez, tal vez para ocultar evidencias. La exnovia de Scott dejó que la grabaran mientras conversaba con él. Ahí le preguntó cómo era posible que él hablara de que había perdido a su esposa antes de que se conocieran y que en ese momento realmente la hubiese perdido. Es decir, si era una mentira, ¿qué hizo? ¿Había predicho la desaparición de su esposa cuando se conocieron? ¿Fue una casualidad? A la exnovia no le parecía para nada una casualidad. Finalmente, con un fallido intento de defensa, en noviembre del 2004 el jurado encontró culpable a Peterson por el homicidio en primer grado de su esposa Laci y homicidio en segundo grado de su hijo. Es entonces que se pasó a la instancia de pena, ya que se debía decidir si Peterson era sentenciado a muerte o prisión perpetua. Finalmente, luego de un mes de deliberación, en diciembre del 2004, Peterson fue sentenciado a pena de muerte por inyección letal. Como ya sabemos, los sentenciados a pena de muerte pasan un largo proceso llamado corredor de la muerte. Esto puede tomar años, ya que se tienen que superar varias instancias de apelación
antes de que la pena de muerte sea ejecutada. Lo último que se sabe del caso es que en agosto del 2020, el Tribunal Superior de California mantuvo el veredicto de culpabilidad de Peterson, pero le revocó la sentencia de muerte, debido a que había miembros del jurado en ese entonces que no fueron imparciales respecto a la pena, y se ordenó que se haga un nuevo proceso para determinar si Peterson recibirá o no la pena de muerte. La Corte Suprema de California ordenó una segunda revisión de la condena de Scott Peterson por matar a su esposa embarazada y su hijo, a menos de 2 meses después de haberse revocado su pena de muerte. Se devolvió el caso al Tribunal Superior del Condado de San Mateo para determinar si Peterson debería recibir un nuevo juicio. Con respecto a esto de no ser imparcial, es que una de las mujeres en ese jurado había tenido una situación fuerte mientras estaba embarazada, situación que la hizo tener que pedir una orden de restricción, lo que hacía el caso un poco más personal para ella que para los otros. So we give him this form and it says, I give consent for us to search all that stuff. And all he has to do is sign it and we can search. And he picks it up, he reads it, and he's like, you don't expect me to sign this without a lawyer, do you? Well, we weren't sure, but we have a search warrant. He looks right at me and says, Al, where's the trust? I mean, that's what he says to me. Where's the trust? Después de todo esto, aunque técnicamente el caso está resuelto, hay 2 teorías, ya que hay gente que no está del todo contenta con cómo se resolvió. La primera teoría es que Scott realmente haya sido el culpable, dado todo el comportamiento sospechoso que tuvo. No solamente estaba a punto de irse, de desaparecer, se había teñido el pelo, etc., sino que además tenía un móvil. Había conocido a esta mujer con la cual quería estar y decidió hacer todo lo posible para quedarse con ella o con quien quisiera. Digamos, su matrimonio y su hijo eran un obstáculo. Es por esto que planeó el asesinato de su esposa y casi se sale con la suya. La segunda teoría es que la defensa esté en lo correcto y los ladrones de la casa de enfrente se la hayan llevado, porque era testigo o algo por el estilo. O también que haya sido una persona absolutamente desconocida. Más allá de eso, no hay otras teorías. Por parte de la defensa tenían a un testigo clave. Se esperaba que Charles March, un especialista en fertilidad, fuera un testigo crucial para ellos, uno que según el San Francisco Chronicle podría exonerar a Peterson por sí solo al demostrar que el feto de Laci murió una semana después de cuando afirmaron los fiscales. El perito médico testificaba que Connor, el hijo de la pareja, murió no antes del 29 de diciembre del 2002, lo que indicaba que Laci seguía con vida después de haber sido reportada como desaparecida. Esa era la principal cuestión que tenían que defender. Durante el contrainterrogatorio, March admitió basar sus hallazgos en una anécdota de una de las amigas de Laci, de que ella se había hecho una prueba de embarazo en casa el 9 de junio del 2002. Cuando los fiscales señalaron que ningún registro médico se basaba en la fecha del 9 de junio, March se puso nervioso y confundido. Además, los que presenciaron el juicio cuentan que luego de esto el experto dijo la frase "Cut me some slack", que sería algo así como "no sean tan duros conmigo" o "denme un respiro", lo cual le hizo perder toda credibilidad. Por lo tanto, realmente no sabemos qué va a pasar. Sabemos que al menos está en la cárcel el culpable, o lo que suponemos fue el culpable, porque él nunca admitió ser el asesino, es decir, nunca nos dijo tampoco cómo lo hizo. Solamente podemos suponer, así como también solamente podemos suponer su razonamiento. Por eso digo que el caso está resuelto, pero todavía bastante incompleto. No creo que en algún momento vaya a admitir culpabilidad, y además no se investigó ninguna otra rama, así que no sabemos lo que pasó. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Les aviso que ya abrí el podcast otra vez, así que les voy a dejar abajo en la descripción el link a eso. Y sin nada más que decir, acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.